porción del Antiguo Testamento donde vamos a ver una constante que el pueblo de Israel va a vivir durante cientos de años. Y esta constante, hermanos, es que el pueblo de Israel no podía establecer una relación fuerte con Dios debido a su pecado. Siempre estaban fallándole a Dios. Y entonces, tanto le estuvieron fallando que hubo una época de casi 300 años donde se levantaban jueces, porque el pueblo de Israel no era capaz de mantenerse firme en la palabra de Dios, en sus ordenanzas. No eran capaces de serle fiel a Dios. Y esto, hermano, no es algo que solo le ocurrió al pueblo de Israel. Como iglesia seguimos teniendo estas luchas de altas y bajas. De pronto quiero ir con todo con el Señor, pero de pronto me desanimo, de pronto el mundo me llama la atención, de pronto los afanes me consumen y entonces mi mente se empieza a llenar de problemas. Esto es normal, pero para esto vino Cristo, hermano, para que esa historia no se siga repitiendo en nosotros, para que podamos ser llevados, dice la Escritura, de gloria en gloria. Entonces vamos a ver un pasaje que es hermoso en primero de Samuel capítulo 7, y vamos a ir leyendo, hermanos, versículos 1 y 2 para ir desmenuzando las enseñanzas que podemos sacar acerca de la historia del pueblo de Israel para nosotros como iglesia, pero también en mi vida particular como cristiano, ¿vale? Muy bien, dice versículo 1: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriam Jeraim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Para que usted, hermano, tenga el contexto de lo que está pasando aquí, el arca de Jehová fue robada en una de las batallas por los filisteos. Y en esta época donde estamos leyendo, el pueblo de Israel constantemente sufría derrotas en la guerra a causa de su pecado. Y yo quiero decirle, hermano, que las derrotas más importantes de su vida van a venir a causa del pecado. El día que usted se suelte del Señor, ese día Satanás no va a estar descuidado. Él va a venir y va a sacar ventaja de la puerta que usted le permita abrir. Y esta era la situación que venía viviendo el pueblo de Israel. Venían todos los jueces y en este momento se levanta el último de los jueces, que va a ser el profeta Samuel. Pero el profeta Samuel hace una transición en la historia de Israel, porque él fue el último de los jueces, pero también va a ser el primer profeta. ¿Y cuál es la tarea de un profeta, hermanos? Bueno, por definición, el apóstol Pablo nos enseña que el profeta es aquella persona que habla de parte de Dios su palabra. No es el que adivina el futuro, no es el que te dice lo que hay en tu mente y en tu corazón. La adivinanza, eso es pecado, existe, y hay espíritus que dan adivinanza. La profecía es el compartir la palabra de Dios y el poder transmitir a ustedes la voluntad de Dios a sus vidas. En este momento, hermano, usted está escuchando profecía, ¿sí lo sabe? ¿Por qué? Porque está escuchando la palabra de Dios para su vida. Esa es la profecía, ¿vale? Y el que profetiza habla, ya lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Para exhortar, para consolar y para edificar, ¿vale? No para adivinar, no para darle cómo te va a ir esta semana, ni lo que Dios va a hacer contigo este año. Hermano, las promesas ahí están escritas para quien las quiera recibir. Muy bien, entonces esta es la situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está a cada rato con idolatría, con dioses ajenos, y entonces cuando, ay Señor, ayúdanos, cuando ya se les vinieron las consecuencias encima, ahí están llorando, pidiéndole, Señor, ayúdame. Y así están muchos cristianos,
muchas iglesias, sigo a Dios, me ayuda a Dios, me alejo de Dios, me enfrío, vuelven los problemas, me vuelvo a acercar a Dios, y es una vida de altas y bajas que no es voluntad de Dios que tú vivas así. Entonces, dice al final, y quiero que prestemos especial atención, desde el día que llegó el arca, es decir, ¿sabe quién hizo que regresara el arca a Israel? Dios mismo. Porque el pueblo no fue capaz de recuperar el arca, porque cada vez que intentaban ir por ella, morían miles de soldados israelíes a causa de su pecado. Entonces, Dios, cada vez que un pueblo filisteo, un reino de los cananeos, tenía el arca, había muerte en ese pueblo. Y entonces todos empezaron a decir, no, llévatela, 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 hasta que el último reino dijo, no, o sea, ¿qué estamos haciendo? Regrésasela a los israelitas, porque la mano de su Dios es dura. Y total que ellos de voluntad propia la regresaron. Pero dice que no pudo el arca regresar al lugar original. Este lugar, la casa de Eleazar, no era el lugar propicio para el arca de Dios. Pero el arca de Dios no podía regresar a su lugar original. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo seguía viviendo en pecado. Y si el arca regresaba al lugar original, el pueblo iba a seguir muriendo. Entonces, dice aquí al final que estuvo 20 años el arca de Dios en la casa de este varón. Pero ¿qué pasó en estos 20 años? Dice, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Estos 20 años estuvieron sufriendo. Aunque el arca ya estaba en territorio hebreo, ellos seguían sufriendo a causa de su pecado. Porque esto, hermanos, de meter el arca en la casa de una persona, es como si tú metieras lo más valioso que tienes en tu vida en un cajón de ropa. Imagínate, así es lo que estaba pasando. Entonces se lamentaban porque ellos no podían escuchar a Dios. No sabían qué hacer, estaban confundidos. ¿Te suena? Cuando la presencia de Dios no está en primer lugar en mi vida, así andamos por la vida, confundidos, derrotados, lamentándonos todo el tiempo. Son derrotas, 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 porque la presencia de Dios no está en el lugar donde debe estar en mi vida. ¿Y dónde es ese lugar, hermano? ¿En un cajón? ¿Con una Biblia abierta en medio de mi sala? ¿Dónde se tiene que manifestar la palabra de Dios? En nuestro corazón, en mi mente, en mi vida. Entonces yo puedo obtener las victorias que Dios tiene para mí. Dice, Israel lloró y se afligió durante 20 años. El arca fue guardada como se pone una caja sin valor en un ático, y parecía como si el Señor hubiese abandonado a su pueblo. Ahí estaba el arca. ¿Qué representa el arca, hermanos? A ver, los que tomaron el estudio de alabanza, ¿qué representa el acta? El arca del pacto. ¿La presencia de quién? De Dios. ¿Quiénes cargaban con la presencia de Dios? Los levitas. ¿Y quiénes ministraban la presencia de Dios? Los sacerdotes. Entonces el arca estaba ahí metida, estaba guardada, y la presencia de Dios no se podía manifestar porque no estaba donde debía estar. Versículo 3 y 4 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová. Solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Bueno, es interesante que haga mención, porque había varios dioses entre los cananeos, pero esto nos deja ver que los hebreos tenían a Jehová como su Dios, ¿verdad? Bueno, entre comillas, pero también tenían otros dioses, los cuales habían adquirido de los pueblos cananeos. Y menciona dos bien importantes, que son los Baales y Astarot.
Astarot, hermanos, es el equivalente, y en esta tierra se le conocía como Astarot, pero quizá usted la va a conocer más como la famosa Afrodita. ¿Ha escuchado usted acerca de esa diosa? Bueno, la diosa de la fertilidad y del amor. ¿En qué cultura? En la griega, ¿verdad? Ellos creían y practicaban que cuando Baal se unía a Astarot, entonces esta unión sexual hacía fértil su tierra. ¿Y sabe cómo festejaban esto? A través de orgías, sacrificando vidas humanas. ¿Y sabe por qué el pueblo de Israel hacía esto? Porque es más fácil seguir una religión que complace mis placeres a seguir a un Dios que pide santidad. Y entonces, cuando el primer profeta de Israel se levanta para corregir el camino, lo primero que les dice es: tú tienes que dejar a tus dioses que no son Dios. Dos cosas que podemos rescatar de estos versículos. Número uno, cuán fácil es para nosotros quejarnos por nuestros problemas. Hasta con Dios: ay, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué dejas que pase esto? Mientras que nos negamos a actuar, a cambiar y a hacer lo que debemos hacer. Es fácil culpar a Dios cuando Él no hace algo, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que los que no estamos haciendo algo somos nosotros. Y Dios no puede bendecir la desobediencia. Dios no puede bendecir la rebeldía. Porque ¿qué clase de Dios sería? No sería un Dios ni justo ni santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta es la manera en la que yo corrijo el camino. Quiero ver la mano de Dios, primero tengo que corregir mi vida de obediencia hacia Dios. En segundo lugar, hoy en día los ídolos son mucho más sutiles que los dioses de madera y de piedra. Hoy para nosotros es fácil decir, bueno, no es bueno adorar una estatua, ¿verdad? La Biblia es muy clara. Pero hermanos, en nuestros tiempos los dioses han adoptado otra forma más sutil. ¿Cómo son? Estos dioses ya no son de piedra, ya no son de madera, como en los tiempos de Samuel, pero siguen siendo igual de peligrosos. Cualquier cosa que tenga el primer lugar en nuestra vida o que nos controle, esa cosa se ha convertido en mi Dios. Cualquier cosa que te impide seguir a Cristo, que es más importante que tu relación con Dios, ese es tu Dios. Es el que ha tomado control de tu corazón. Seguimos con la lectura para no tardarnos. Versículo 5, y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Quién iba a tener que interceder por el pueblo? Samuel. Hoy, ¿quién intercede por nosotros? Jesucristo. Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice: palabra profética segura tenemos, a la cual hacemos bien al acudir. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la Biblia. Ahí están las respuestas, hermano. Pero las respuestas están escondidas, porque decía Jesús: no se le pueden dar las perlas a los cerdos. Estas cosas, Señor, le decía, Padre, tú las has ocultado a los sabios de este mundo y las has dado a los niños, a los que tienen un corazón humilde y honesto para buscar a Dios. Están ahí tus respuestas, pero no puedes escuchar la voz de Dios porque Dios no está ocupando el primer lugar en tu vida. No lo digo como algo a ustedes, hermanos, sino como una ley. Así funciona, ¿vale? Bien, dice entonces: Samuel iba a orar como Jesús hoy intercede por nosotros, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Un punto bien importante que debemos entender aquí: el derramamiento de agua en la tierra, hermanos, simbolizaba una señal de arrepentimiento por el pecado.
La transformación de la vida cristiana, hermano, comienza con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento comienza por reconocer tu condición delante de Dios. Señor, estoy metido en este apuro, en esta necesidad, porque no he sido fiel a tu palabra. Hoy mi vida está como está, mi matrimonio está como está, mi salud está como está, mi corazón, mi paz, todo eso está como está, porque hay algo que no he hecho rectamente delante de ti. Cada uno sabrá qué es eso, o Dios le revelará qué es eso. ¿Qué has dejado de hacer? Por lo cual has dejado de sentir la presencia de Dios. En ese momento, cuando tú reconoces, has empezado tu camino de restauración. ¿Sale? Continuamos con la lectura. Dice el versículo 7: Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Por qué tenían temor de los filisteos, hermanos? Porque ya se los habían agarrado como dicen los chicos, de a chavos, ¿no? O sea, ya cada vez que se peleaban con ellos, era una revolcada al pueblo de Israel. Hermano, ¿estás habituado a la derrota en tu vida? Por eso cada vez que escuchas una mala noticia, lo primero que entra a tu corazón es el temor. Porque no has experimentado las victorias de Dios en tu vida. Entonces, ¿quiere decir que cada vez que me diga, pastor, algo malo me tengo que alegrar? No, puedes sentir feo. Pues no es bonito que te digan, ¿verdad? Algo que, pues, en el caso de mi esposa, ¿no? Cuando le decían, pues, este es tu diagnóstico, así es el asunto. Pues claro que uno siente tristeza, pero de sentir tristeza a sentir temor es una historia distinta. Porque Jesús estuvo triste, ¿verdad? Se sintió triste por su pueblo, pero nunca dejó que el temor condicionara su decisión. Entonces, cuando ellos escuchan, híjole, los filisteos, los que a cada rato que nos ven nos ponen unas buenas zarandeadas, vienen sobre nosotros. Dicen por ahí los chicos, ¿no? Les llegaron los recuerdos de Vietnam y entraron en pánico. Entonces, tiene que pasar lo siguiente, versículo 8: Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. ¿Qué es lo que hizo Samuel? ¿Les dio una plática de motivación o les dio un curso de pensamientos positivos? ¿O qué hizo Samuel? Lo primero que Samuel hizo fue enseñarles nuevamente a adorar a Dios. El sacrificio en la Biblia, ¿sabe qué representa, hermano, los sacrificios? Adoración. Hoy nosotros no sacrificamos corderos, ¿verdad? ¿O usted alguna vez ha visto que aquí agarremos y órale, la barbacoa? ¿No? No. ¿Cuál es el sacrificio que hoy Dios demanda de su pueblo? Mi vida. Cuando yo me levanté por la mañana, le decía a mi esposa en la mañana: amor, no puedo mover la espalda. Y de verdad se los digo así, hermanos, no podía levantarme, me dolía la espalda horrible. Y ahí está mi esposa, ¿no? También ella sintiéndose mal y asobándome: ándale, ya párate. Me pude levantar porque yo recordé que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Cuando usted está aquí, hermano, ¿sabe qué está haciendo? El día de hoy ha hecho un sacrificio. ¿En qué momento? Cuando di mi ofrenda. No, ese vino después. El primer sacrificio que hiciste fue cuando abriste los ojos y dijiste: este es el día del Señor. Hija, hijo, amor, gordita, gordito, como le digas, vámonos a la iglesia.
en ese momento empezó tu día de adoración. Y Dios está escuchando tu adoración. Por eso dice aquí, ¿qué hizo cuando Samuel adoró con el pueblo? ¿Qué hizo Dios? Le oyó. Puedo recibir, hermanos, si yo le dijera cuántas cosas recibimos mi esposa y yo, oren por mí por esto toda la semana. Y si yo dijera, y si ese mismo empeño con el que pedimos entregáramos a Dios, no necesitaríamos pedir nada. Esa es la fórmula de la bendición en la Biblia. Para vivir tenemos que aprender a morir. La vida de adoración, hermanos, surge por medio de la obra auténtica de Cristo en el corazón del cristiano. Versículos 10 y 11, vamos a continuar. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Uno diría, pues ya los detuvo Dios porque empezaron a adorar. No, ellos llegaron a la ciudad. Llegaron ahí. Y dice, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Quién peleó aquella batalla? La peleó Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Adorar. Por eso hay un canto que me gusta mucho, ¿verdad? Que lo entonamos hace creo 8 días o 15 días. Dice, levanto mis manos cuando no tengo fuerzas. Es ilógico, porque si no tengo fuerzas, pues no podría levantar las manos. Porque ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? Lo que le decía el apóstol, Dios le decía al apóstol Pablo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le decía, Señor, ayúdame en esta mi debilidad. No puedo con esto, no soporto esto. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se va a manifestar en tu debilidad. ¿Cree que es casualidad que pasen nuestros hermanos a decir, bueno, me han diagnosticado esto, bueno, me han dicho lo otro, y que al final terminen diciendo, pero estoy agradecido, pero tengo paz, pero estoy confiado? ¿Cree que esto surge de la noche a la mañana? Todo inició con un tiempo de adoración. El día que yo le dije, Señor, toma mi vida. En ese momento empezó un proceso de restauración para una vida nueva. Entonces Dios peleó esa batalla como hoy la sigue peleando por aquellos hombres y mujeres que han puesto a Dios como primer lugar en su vida. Amén. Muy bien, continúa diciendo, no solamente los atemorizó y los venció delante de Israel, sino que ¿qué hizo el pueblo de Israel? Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Bet-car. Aquello que en su momento causó sufrimiento al pueblo de Israel, ahora se convirtió en el medio por el cual Israel obtuvo sus más grandes victorias. Aquello que antes te subyugaba, te robaba tu paz, como testificaban hace un momento, ¿verdad? Esto me robaba mi paz, pero cuando vi la obra del Señor, me gocé. Esto es lo que pasó aquí. Entonces ellos podían recordar que para ganar la victoria, hermanos, lo único que tenían que hacer es permanecer firmes en la voluntad de Dios. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y la puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó
Jehová. ¿Por qué hizo esto Samuel? ¿Iban a idolatrar acaso aquella piedra? ¿O por qué lo puso? Para que el pueblo no olvidara la respuesta para vencer en la vida del pueblo de Dios. ¿En qué está basada tu vida? ¿En Cristo o en tus capacidades intelectuales? ¿En tus manejos emocionales? Es Cristo, hermano, el fundamento de la vida de aquel cristiano que todo lo puede. Por eso dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Necesitas restauración? Cristo lo puede dar. ¿Necesitas salud? Cristo la puede dar. ¿Necesitas el sustento? Cristo lo puede dar. Pero tú necesitas estar firme en la roca. ¿Estás firme en la roca que es Cristo? Muy bien. Durante los momentos más difíciles, hermanos, debemos recordar los momentos cruciales de nuestro pasado para que nos ayuden en nuestro presente. Yo hoy permanezco firme en el Señor, no por lo que esté viviendo hoy. Hoy tengo un problema y es un problema real. Pero no estoy aquí por ese problema, estoy aquí porque Cristo ya me ha librado antes de los problemas. Y si usted quiere ver varios ejemplos de esos, lea los salmos de David. Y David constantemente está, Señor, ayúdame porque mis enemigos, porque me han rodeado, está con problemas. Pero él termina alabando siempre a Dios porque dice, pero yo me gozaré en el Señor de mi salvación por esto, o sea, recurre a las experiencias del pasado para recordar que Dios le volverá a dar la victoria. Dios ya te ha librado antes, hermano. ¿Por qué le temes al presente? Y peor aún, ¿por qué le temes a lo que viene cuando Dios ha vencido ya en el pasado? Él venció a la misma muerte. ¿Tú crees que no pueda hacer algo en tu problema? Hermanos, hemos creído en aquel que todo lo puede. Al recordar las victorias pasadas de Dios, podemos ganar confianza y fortaleza para nuestro presente. Por eso el apóstol Juan escribe y dice, todas estas cosas fueron escritas para que creyendo en ellas, ¿qué? Podamos vivir, podamos seguir, podamos vencer, hermanos. La Biblia no fue escrita para que, ay, qué bonito, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? La escatología, qué bonito. No, hermano, fue para que tú seas fortalecido día con día y venzas a este mundo. Terminamos versículo 13 y 14. Ve, le dije que nos íbamos a ir rápido. Se los cumplí. Dice la palabra del Señor así, versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. ¿Qué pasó con los filisteos? No volvieron más. No volvieron más. ¿A qué le temes que pueda volver a pasarte? Si estás en pecado, con mucha razón, ten temor, cuidado. Pero si tú estás siendo fiel al Señor, no te preocupes, porque nadie puede en contra de nuestro Dios. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Se acuerda que cuando empezamos el pasaje, contra quién estaba la mano de Dios? Contra Israel. ¿Por qué? Por su pecado. Y lo único, hermano, que puede destruir tu vida es el pecado. Cuando tú le abres la puerta al pecado, estás fuera. Tú no puedes darte ese lujo. No te des el lujo, hermano, de dejar de buscar a Dios. Porque Satanás está como un león. A ver en qué momento bajas la guardia. ¿Y han visto el boxeo? A lo mejor mis hermanos estamos más conectados con esto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un boxeador profesional baja la guardia? A la lona directo. Así el cristiano. El cristiano que se da el lujo
de no orar una semana, 2, 3 días, que no le extrañe el viernes, el sábado, empiece con problemas. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué no me siento en paz? Porque nuestro espíritu lo siente, nuestra alma lo sabe, cuando la presencia de Dios empieza a menguar en nuestro corazón. Y termina este pasaje, ¿verdad? Diciendo, ahora cuando el pueblo de Israel adoró, empezó a llevar una vida de adoración a Dios, ¿contra quién se puso Dios? Contra sus enemigos. Y entonces van a llegar y te van a decir, ¿sabes qué? Estás enfermo de esto. Y tú en ese momento vas a decir, uff, qué feo, pero el Señor me ha dado la victoria. Porque la mano de Dios está contra eso, no contra mí. Y así cada área de tu vida, Dios peleará tus batallas. Amén. Versículo 14, y fueron restituidas, no solamente Dios cambió su mano, sino que pasó otra cosa bien interesante. Y con esta quiero que nos quedemos el día de hoy. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Crón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Qué cree? Se acabaron las guerras. Pero no solo se acabaron las guerras, sino que Dios les devolvió todo lo que habían perdido antes de buscar su presencia. Les voy a dar, para los que están anotando, los significados para el cristiano de lo que Dios les recuperó. Número 1, dice que no volvieron a entrar en territorio de Israel. ¿Cuál es el territorio de tu vida? Nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestro corazón y nuestra mente. Resistid al diablo, dice la Escritura, y él huirá de vosotros. ¿Cómo le resistes, hermano? Cuando tú aprendes a resistir al diablo, él va a dejar de atacar tu hogar. Pues no me importa, me enfermé, me siento cansado, no me interesa, yo voy a ir a la iglesia, no me interesa, voy a buscar al Señor, vengo muy cansado, no me interesa, voy a orar. Va a llegar un momento en el que ya no vas a batallar con esas cosas. Ya no van a ser peleas para ti, porque vas a ser tan fuerte en la fe que eso ni cosquillas te va a hacer. Y el enemigo lo va a entender y va a decir, mira, ya por ahí ni puedo por ahí, mejor ya ni le muevo. También dice, la mano de Jehová estuvo contra ellos, ¿verdad? Es decir, que Dios siempre va a tomar nuestros problemas en sus manos. Hermano, si hoy alguien te dijera, a ver, pásame todos tus problemas, les voy a dar la solución, ¿a quién se las darías? Señor, toma mis problemas, ayúdame, Padre. Porque yo en mis fuerzas he fracasado. El hombre en sus fuerzas ha fracasado. Pero cuando peleamos con las fuerzas de Dios, tenemos la victoria. Restituir, también menciona aquí, ¿verdad? Fue restituida las ciudades. El propósito de Dios en la vida de todo cristiano es darle vida y un corazón nuevo a pesar de su pasado. No importa lo que hayas sufrido, no importa lo que hayas hecho, si tú te arrepientes, Dios tiene una nueva vida para ti. Y por último, dice aquí que hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Cuántos de aquí necesitamos paz? Todos necesitamos paz. Por eso ves al mundo, el mundo está buscando paz. Por eso van a que les lean las cartas, por eso buscan una religión, por eso van a yoga, por eso van y leen sus horóscopos, están buscando seguridad y paz, pero el único que te puede dar una paz que permanece para siempre es Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque mi paz no es como la que da el mundo. Hoy
¿verdad? Tengo 1,000,000 de pesos en mi cuenta, estoy tranquilo. ¿Será verdad? ¿Será real? Tengo salud, estoy en paz. ¿Será verdad? ¿Cuánta gente tiene salud y no puede dormir bien? Y sigue deseando y sigue anhelando. Porque el corazón, hermano, no se puede llenar con el hueco que está ahí. Ese hueco solo lo puede llenar Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te agradezco, Padre, porque lo que hoy estamos recordando como iglesia, Señor, aparte de que cada domingo celebramos la obra más grande y preciosa que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy de manera particular podemos también agradecer, añadir a esta gratitud, que hace 4 años, Señor, en tu misericordia nos permitiste iniciar este ministerio. Nos llamaste y respondimos al llamado. Aún con nuestros defectos, aún con nuestras debilidades, tú nos dijiste, mi poder se perfeccionará en sus debilidades. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque si hoy seguimos de pie, no ha sido por nuestros talentos, nuestra preparación o nuestras habilidades. Ha sido por tu amor y tu misericordia. Porque tu palabra dice, de lo vil y de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio de este mundo. Y Señor, quizá no somos perfectos, quizá nos falta mucho por cambiar y corregir en nuestras vidas, pero si hay algo recto en nosotros, Padre, es que queremos y anhelamos seguir tu voluntad. Anhelamos tu presencia, Señor, cada día. Y yo quiero pedirte, Señor, que no nos sueltes de tu mano. Porque, Señor, solo tú sabes hasta cuándo estaremos aquí. Hasta cuándo me permitirás a mí pastorear, hasta cuándo a mis hermanos servir, etcétera. Pero que sean los días que sean, Señor, cada día podamos darte adoración auténtica y una adoración pura y santa para ti. Toma nuestras vidas, Señor. Y si hay algo en nosotros, Padre, que nos ha alejado de ti, te pedimos perdón. Para que no nos pase, Señor, lo que vivió tu pueblo. Y no juzgando a tu pueblo, sino aprendiendo la lección. Señor, no queremos estar lejos de ti, no queremos ir en pos de otros dioses. No anhelamos, como dice tu palabra, porque fuera de ti nada deseo de este mundo, sino solo tu presencia. Porque tu presencia es más preciosa que cualquier cosa que hay en este mundo, que cualquier tesoro, que cualquier ganancia, que cualquier piedra preciosa. Señor, tú eres lo mejor que nos ha ocurrido y que nos pueda ocurrir en la vida. Llena nuestro corazón y nuestra mente de ti. Ayúdanos a tomar las victorias, Señor, dejando atrás el pasado, Señor, y puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Danos esa victoria que ya tú ganaste en aquella cruz. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias, Señor, porque hoy podemos gozarnos, Señor, del privilegio que nos diste de un día llamarnos y hacernos tus hijos. A ti sea la gloria, la honra, en el nombre de Jesús.